Sí. Ok, el tema que nos corresponde ver esta semana, chicos, son las gráficas DT. DT significa distancia-tiempo, ¿ok? Vamos a escribirle por acá. Gráficas DT, ajá, pero DT significa distancia, distancia-tiempo. ¿Ok? Las gráficas distancia-tiempo son gráficas que me van a relacionar esas dos variables en los ejes X y Y. Es decir, en una gráfica de distancia-tiempo vamos a tener una situación más o menos como esta. En el eje, es que este sería como el eje Y, ¿verdad, chicos? Este de acá. Entonces, en el eje Y siempre vamos a tener como la distancia. Y en el eje X siempre vamos a tener el tiempo. La distancia y el tiempo pueden estar en cualquier unidad de medida. Normalmente, según el sistema internacional, ¿verdad? La distancia debería estar en metros y el tiempo debería estar en segundos. Pero puede que no. O sea, puede que la distancia venga en kilómetros y el tiempo en horas o qué sé yo. Ahora, ¿qué se me va a pedir o qué es lo que voy a necesitar calcular de una gráfica de distancia-tiempo? Casi que lo único, chicos, que ustedes van a necesitar es calcular la rapidez. ¿De acuerdo? Eso es lo único que van a necesitar ustedes, calcular la rapidez, pero la van a tener que calcular por intervalos. ¿Qué significa por intervalos? Es que la gráfica va como por tractos, como por partes. De acá a acá es el primer intervalo. Ese sería el segundo intervalo. Y ese sería el tercer intervalo, ¿de acuerdo? Esta gráfica, por ejemplo, tiene 3 intervalos. Hay gráficas más grandes, hay gráficas más pequeñas. Eso pues va a variar, ¿verdad? Va a variar en cada ejemplo. ¿Cómo se calcula la rapidez, chicos? Vamos a utilizar una fórmula que ustedes ya dominan. Rapidez es igual a la distancia dividido entre el tiempo. En algún momento esta fórmula ya la hemos visto, ¿verdad? Pues lo que uno hace es calcular esa fórmula en cada intervalo. Necesito que, por favor, se ubiquen visualmente en el primer intervalo. El primer intervalo es este de acá. ¿Ok? Ese intervalo, que va desde este punto hasta este otro punto de acá, ese intervalo, chicos, va a tener una distancia y un tiempo establecidos. Para yo saber la distancia en ese intervalo, lo que hago es ver cuánto recorrió ese intervalo en el eje Y. Y para ver cuál fue el tiempo, lo que hago es ver cuál es el tiempo que hay en ese intervalo en el eje X. Entonces, por ejemplo, si yo estoy calculando en el primer intervalo la rapidez, ya sabemos que la rapidez vamos a usar la fórmula distancia entre tiempo, ¿verdad? Distancia entre tiempo. Entonces, necesito que analicen ese primer intervalo. La distancia que ese intervalo recorre es desde acá hasta acá. Estamos hablando que la distancia que se recorre es desde el 0 hasta el 8, ¿verdad? Usted puede observar acá que la distancia que recorre es desde el 0 hasta el 8. Esa es la distancia que recorre el primer intervalo. No me pueden decir desde 0 hasta 24, digamos, porque solo estamos tomando el primer intervalo. Hay que ir como por partes. Entonces, este primer intervalo recorre una distancia de 8 metros. Ya con eso puedo empezar a calcular la rapidez en el primer intervalo. Serían 8 metros entre el tiempo. Exactamente lo mismo con el tiempo. Yo necesito calcular o ver cuánto tiempo hay recorrido en ese primer intervalo. Y el tiempo lo vamos a calcular en el eje X. El tiempo va a ir acá. Si yo quiero ver cuánto tiempo hay del primer intervalo, sería desde el 0 que está acá igual, ¿verdad? Hasta el 4. Y del 0 al 4 tenemos un tiempo de 4, ¿verdad? Entonces, entre 4 segundos. Ok, nos vamos a la calculadora. Serían 8 metros entre 4 segundos y eso nos da 2. Entonces la rapidez nos daría 2 metros por segundo porque son las dos unidades de medida, obviamente, ¿verdad? Estamos utilizando el metro arriba y el segundo abajo, entonces metro por segundo. Chicos, y así calculamos la rapidez en el primer intervalo. Segundo intervalo. El segundo intervalo tiene una particularidad. Es lo que en matemática o en gráficas conocemos como constante.
¿Qué significa constante? Que va en línea completamente recta, horizontalmente hablando, ¿verdad? Horizontal. Entonces, la segunda rapidez que vamos a calcular del segundo intervalo, solamente va a tomar en cuenta esta parte de acá. ¿Ok? Este segundo intervalo inicia acá y termina acá. Para calcular la rapidez usamos la misma fórmula, distancia entre tiempo. Solamente que sí tiene un detalle, chicos. En este tipo de gráficas, las líneas constantes o las líneas que van completamente horizontales significan reposo. ¿Qué significa reposo? Significa que el móvil no se movió, ¿ok? El móvil no se movió, estuvo completamente en reposo durante ese segundo intervalo. Eso lo sé, ¿por qué? Porque empezó en 8 metros, ojo, y terminó acá, ¿en dónde? En 8 metros también. ¿Y cuánto hay del 8 al 8? Desde el 8 al 8 no hay nada de distancia, ¿verdad? Es como que empezó en un punto y ahí mismo se quedó, no se movió nunca. Entonces, en ese segundo intervalo, la distancia recorrida son 0 metros. Sin embargo, el tiempo no puede ser 0. El tiempo nunca se detiene, el tiempo va a ir corriendo en todo momento. Entonces, en el segundo intervalo, el tiempo que tenemos es este de acá. ¿De dónde? Del 4 al 8. Chicos, no me pueden decir que el tiempo acá son 8 segundos. Hay gente que dice, profe, el tiempo es 8. No, llegamos a 8, sí, pero ¿dónde había empezado ese segundo intervalo? Ese segundo intervalo había empezado en el 4. Entonces yo acá lo que tengo que plantearme es de 4 a 8, ¿cuánto tiempo hay? Porque es el tiempo que tarda solamente ese intervalo. Por eso es tan importante entender que vamos a ir por partes. Vamos a ir agarrando fragmentos, digámoslo de alguna manera, de la gráfica. Entonces, son 4 segundos el tiempo que tardó el segundo intervalo. Nos vamos a la calculadora. Esto, obviamente, chicos, va a dar 0, porque como les dije antes, estaba en reposo, ¿verdad? Va a dar 0, sí. Como estaba en reposo, no se está moviendo, lleva velocidad de 0 metros por segundo. Y ahora vamos a analizar el tercer intervalo. Ya con este terminamos de entender un poquito mejor este tema hay que agarrarle la idea. Y como todo, ¿verdad? Como todos los temas, al principio hay que agarrarle la idea. Voy a calcular la rapidez igual en el tercer intervalo. Rapidez en el tercer intervalo. El tercer intervalo, lo voy a subrayar en color amarillo, es este. Yo quiero que alguno me diga, por favor, ¿cuánta distancia considera que hay en ese segundo intervalo? Ojo, ¿cuánta distancia? El tiempo todavía no. Solamente viendo la distancia, ¿cuánta hay? La distancia 16. del intervalo sí se mueve. Es desde el 8 hasta el 24, ¿verdad? ¿Cuánto será? 16. Son 16, correcto. Son 16 metros, porque solamente estoy agarrando el tercer intervalo. El tercer intervalo, si yo considero solamente ese tercer intervalo, está iniciando aquí, este punto vale 8, ¿verdad? Y está llegando hasta aquí, que este punto vale 24. ¿Y cuánto hay? Aquí la pregunta siempre es, ¿cuánto hay de tal a tal? De tal número a tal número. Entonces, en este caso, ¿cuánto hay del 8 al 24? Entonces, del 8 al 24 hay 16 metros. Como les dije antes, no es solamente decir, mira, llegó al 24, el punto 24, entonces son 24 metros. No es así. Es ver cuánto hay por partes, por intervalo. Igual el tiempo, chicos. Entonces, si yo observo el tiempo, ahora el tiempo lo veo abajo, ¿verdad? Eso sí, el tiempo se ve en el eje Y. El tiempo que tardó ese intervalo es del 8 al 10. ¿Quién me puede decir cuánto tiempo tardó ese intervalo? 2. 2 segundos, nada más, claro. Porque estamos viendo que es nada más del 8 al 10. Bueno, es una calculadora, les va a dar 8 metros por segundo. 8 metros por segundo les va a dar. Y así se calculó la rapidez de todos los intervalos, de cada uno, digamos. ¿Hay alguna pregunta, chicos, de cómo calcular la rapidez en cada intervalo? ¿Estamos bien? No. Ok, voy a hacer otra. Bueno, no sé si alguien ocupa copiar acá algo, si ya lo copiaron. Me metes un segundo arriba.
Ok, me gustaría que esta gráfica, chicos, se la dibujen, porfa. Ok, primer intervalo, vamos a ir en orden. En el primer intervalo, con solo ver, chicos, casi que con solo ver que es constante, lo que hablamos antes, ya uno sabe que la velocidad va a dar 0, pero bueno, no importa. Y de eso es igual a distancia entre tiempo. La distancia que se recorrió en el primer intervalo es 0, porque empezó en 20, empezó acá en 20, pero es que también terminó en 20, entonces no hay un recorrido en realidad, ¿verdad? Eso lo hablamos por estar constante. Entonces la distancia es 0. El tiempo no puede ser 0, el tiempo siempre va a correr, entonces el tiempo lo vamos a ver abajo, en el otro eje, en el eje X. Chicos, el tiempo fue de 4 minutos. Esto les tuvo que dar 0 metro por minuto, ¿verdad? Son las unidades que estamos utilizando esta vez. Profe, Perfecto. Segundo intervalo. Vamos ahora con el segundo intervalo. profe, Dime, ¿por qué la distancia es 0 metros? porque no está recorriendo nada. Vamos a ver, el recorrido es este, ¿verdad? ¿Dónde empezó el recorrido? Empezó aquí, en 20 metros. ¿Y dónde terminó? Terminó aquí. ¿En dónde? En 20 metros también. Si yo empecé en 20 y terminé en 20, no hay recorrido, estoy recorriendo 0. ¿Me explico, más o menos? Ah, ok, sí, no me Ahora había- bien, veámoslo un poquito más general. Siempre que la línea sea horizontal, sea constante, la distancia va a ser 0, de fijo. De fijo porque no hay ningún recorrido en realidad. Amenillo, ¿sí? Ahora bien, veamos el segundo intervalo. En el segundo intervalo, que es este de acá, ahora sí hay recorrido. Ahora sí, vamos a ver cómo nos da. Rapidez es igual a distancia entre tiempo. Entonces, la distancia que recorre, esta vez sí hay distancia, porque empezó acá en 20, ¿verdad? Y terminó acá en 40. Si empezó en 20 y terminó en 40, chicos, ¿cuánta distancia se está recorriendo? 20. De 20, claramente, ¿verdad? Estoy empezando en 20 y estoy terminando en 40. De 20 a 40 hay 20. Entonces, en ese segundo intervalo, la distancia recorrida es 20 metros. Y ahora vamos con el tiempo. El tiempo se ve abajo, igual, analizando el mismo intervalo, ¿verdad? Y no, chicos, el tiempo que tardó ese intervalo empezó aquí y terminó aquí. Es decir, empezó en 4, ¿verdad? Lo mismo, empezó acá en 4, pero ahora lo vemos abajo y terminó en 6. ¿Cuántos minutos hay de 4 a 6? ¿Cuántos? 2. 2 minutos, claro, de 4. Empezó en 4 minutos y terminó en 6. Entonces, ahí hay 2 minutos en medio. Bueno, esto les va a dar 10 metros por minuto. Y ya analizamos el segundo intervalo. Ahora voy con el tercero y último intervalo,
que es este que voy a subrayar en verde. Ese es el tercer intervalo, que yo esperaría que ya lo dominemos bien. Entonces vamos a ver quién me contesta por acá. Segundo. Rapidez es igual a distancia. Okay. ¿Quién me puede decir, chicos, en ese intervalo, cuál fue la distancia que se recorrió? 20. Metros. 20 metros. Muy bien. ¿Empezó en dónde? Empezó acá en 40. Veamos la distancia. Y terminó acá en 20. Ya, igual que antes. Bueno, antes la pregunta era ¿cuánto hay de 20 a 40? Ahora la pregunta es ¿cuánto hay de 40 a 20? Pero es la misma cuestión, ¿verdad? Entonces, de 40 a 20 hay 20 metros de distancia. Entonces, ese tercer intervalo son 20 metros. Y ahora vamos a ver el tiempo. Recuerden que el tiempo lo vemos pero abajo. Este es el tiempo. ¿Quién me puede decir cuánto tiempo tardó ese tercer intervalo? 4 minutos. 4 minutos. Correcto. Porque estamos hablando que empezó en 6 y terminó en 10. ¿Y cuánto hay de 6 a 10? Hay 4 minutos. Ok, ahora sí. 20 entre 4, bueno, eso le va a dar 5. 5 metros por minuto. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Estamos claritos? Sí. ¿Todas? Ok. Eso sería todo por hoy, chicos. Vamos a dejarlo hasta acá. La otra semana continuamos viendo este tema y vemos también unas gráficas que son diferentes. Gráficas VT. Gráficas VT. Ya no van a ser DT, sino VT. Entonces es casi lo mismo, solo que se aplica a otras fórmulas, pero es básicamente el mismo análisis. Entonces los dejo por hoy, chicos. Nos estamos hablando el miércoles. Chao, profe. Chao.